No es que desde aquí haya más unción, pero se ve mejor al personal y os puedo ver mejor. Hoy me gustaría que pudiéramos leer, lo leo desde abajo porque no tengo la Biblia aquí, pero si queréis abrir vuestras Biblias en Lucas capítulo 15, que es un pasaje muy conocido de las Escrituras. Lucas capítulo 15. Como estamos en periodo veraniego, los sermones también han de ser sermones de verano, ¿verdad? Como más frescos, más renovantes, no duros y de profunda exégesis, sino más motivadores. Dice así Lucas capítulo 15, voy a leer a partir del versículo 11. Es la mal conocida como la parábola del hijo pródigo, porque aquí realmente el personaje central es el padre. A mí me gustaría más llamarle la parábola del padre que ama y perdona, pero así es como se le conoce habitualmente. También dijo Jesús, versículo 11, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su hermano mayor. Y el hermano mayor fue corriendo y le dijo, «Vete de aquí, miserable, tú no eres digno de poder estar en esta casa. Has malgastado toda la herencia de la familia, has vivido perdidamente, has gastado tu dinero con prostitutas. Así que vete de aquí antes de que te echemos a patadas, porque no eres realmente digno de estar aquí. Eres un sinvergüenza, un muerto de hambre, y lo único que mereces es las consecuencias de tu estilo de vida». Esto es lo que hubiera pasado si el hermano mayor hubiera salido y se hubiera encontrado con el hermano pequeño, en vez de que afortunadamente fue el padre el que se lo encontró, ¿verdad? Esto hubiera podido ser, aunque no es el final que Jesús contó, un final perfectamente plausible. ¿Qué hubiera pasado si el hermano mayor hubiera sido el que hubiera salido al encuentro? Probablemente la historia hubiera sido completamente diferente. En vez de una historia de restauración, en vez de una historia de gracia, hubiera sido una historia de perdición y hubiera sido una historia sin un final feliz. Por eso hoy me gustaría poderos hablar acerca de la gracia y de finales distintos de los finales esperados. Pero me permitiréis que me suba nuevamente allá. Hoy me gustaría hablaros de la gracia. Yo sé que algunos habéis pensado que, como yo utilizo versiones raras de las Escrituras, la que hoy estaba utilizando era más rara de lo normal. Pero no, simplemente lo que trataba era de pensar qué hubiera pasado si en vez de ser el padre el que salió al encuentro del hijo pródigo, y todos sabéis el resto de la historia, hubiera sido el hermano mayor el que hubiera salido. El final hubiera sido este final. No le hubiera permitido volver a casa, lo hubiera echado, lo hubiera despreciado, lo hubiera tratado a patadas y incluso tal vez hubiera enviado a sus siervos para que le pegaran una buena paliza y supiera lo que es ofender al Padre y ofender a la familia. Hoy quiero hablaros acerca de la gracia. Cuando yo voy a las Escrituras, no sé vosotros, pero cuando yo voy a las Escrituras,
Yo veo que Dios es tremendamente injusto. En las Escrituras se revela un Dios que es tremendamente injusto, un Dios que no trata a la gente con justicia. Y especialmente yo veo que Jesús es injusto en la manera en que trata a la gente. Jesús trata a la gente de manera totalmente injusta. La trata de manera totalmente injusta porque no los trata como se merecen. Hay muchas personas en las Escrituras que lo que merecerían sería muerte y lo que sería castigo. Hay muchas personas que son tratadas injustamente a pesar de sus actitudes, a pesar de su conducta, a pesar de cómo actuaron o cómo dejaron de actuar. Fueron tratadas de manera total y completamente injusta. Y lo digo porque recibieron gracia en vez de recibir justicia. Y la gracia, si lo veis desde esta perspectiva, es algo tremendamente injusto. Porque la gracia no le da a la gente lo que la gente se merece. Y hay gente que lo que se merece es la muerte, es el castigo, es el rechazo, es la alienación, y sin embargo no son tratados con justicia. Se les perdona, se les ama y se les acepta. Por lo tanto, y espero que me entendáis bien y que después no tenga que escuchar ningún escándalo, Dios es tremendamente injusto en la manera en que trata a la gente. Pensemos, por ejemplo, en la injusticia de la mujer adúltera. La mujer adúltera lo que merecía, ¿qué era? Según la ley, ser apedreada, y lo que merecía es ser condenada a muerte, porque eso es lo que merecía su crimen. Aquí Jesús está actuando de una manera totalmente injusta. Si me permitís, Jesús está quebrantando la misma ley que él había puesto y está tratando de manera injusta a una persona que según su conducta, según lo que había hecho, lo que merecía era realmente la muerte. Lo mismo que cuando trató a Pedro. Cuando trató a Pedro perdonándolo después de que él le había negado 3 veces, lo que Jesús hace es tratarlo de una manera total y completamente injusta. Lo que Pedro merecía era precisamente el ser alejado del grupo. Pedro había demostrado que no era digno de confianza. Pedro había demostrado que cuando había el momento de la prueba y el momento de la dificultad, negaba públicamente a Jesús. Jesús es injusto cuando trata a Zaqueo entrando en su casa. De hecho, precisamente, su manera injusta de tratar a la gente es lo que hace que en muchas ocasiones las personas más religiosas, las personas más espirituales de su tiempo, condenen a Jesús y consideren que su manera de proceder, que su manera de actuar es contraria a lo que es la voluntad de Dios. Pensemos la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús y como Simón, el leproso, el fariseo, dijo, si este hombre fuera realmente de Dios, sabría qué tipo de mujer es esta. Pero Jesús no le hizo ascos a que le ungiera los pies y a que incluso le tocara. O la mujer junto al pozo, una samaritana, ya es un motivo para ser excluida, una mujer que, según dicen algunos comentaristas bíblicos, debía de ser una prostituta por el hecho de salir al pozo sola y cuando el resto de las mujeres no lo hacían. Toda mujer que era una mujer respetable salía en compañía de otras mujeres precisamente para poder evitar el ser tachada socialmente como una persona sospechosa. Sin embargo, vemos que Jesús la trata de una manera injusta. Y Jesús obra injustamente, y Jesús consciente y voluntariamente obra injustamente, y como os decía antes, esto le ganó por parte de la gente religiosa de su tiempo la condena y el rechazo. La parábola que os acabo de leer, la parábola del Padre que ama y perdona, precisamente es una parábola que está en el contexto de otras 2 parábolas, la oveja perdida, ¿lo recordáis?, y la moneda perdida. Y Jesús utiliza esta parábola para darle una respuesta a los fariseos que lo estaban juzgando, que lo estaban criticando y que lo estaban tildando de no actuar conforme a la ley debido a su amistad con publicanos, con pecadores, con gente de mal vivir y con gente de mala reputación. Fijaos que Jesús no solamente tenía relación con este tipo de gente, sino que al principio del capítulo 15 del Evangelio de Lucas dice, y hasta
comía con ellos. Vosotros sabéis que en Oriente Medio, aún hoy en día, el comer con alguien es un signo de fraternidad y es un signo de una amistad profunda con esa persona. Por lo tanto, Jesús no tenía el más mínimo problema de ser identificado y de ser vinculado y de ser relacionado con ese tipo de personas. Pero seamos honestos, al hacerlo, Jesús estaba obrando de manera injusta, porque no les estaba dando a esas personas lo que esas personas merecían. ¿Me estoy explicando con suficiente claridad? O sea, estamos viendo a un Dios que en la persona de Jesús decide no obrar con justicia, decide no darle a la gente lo que la gente se merece, sino que más bien decide obrar con gracia. Y esto es lo que la parábola que acabamos de ver nos enseña. Me gustaría que nos pudiéramos acercar por un momento a la parábola. Todos la conocéis, la he leído, aunque he hecho un final que es diferente al final que todos conocemos, pero me gustaría que vierais los tres personajes que aparecen en esta parábola, y son personajes bien conocidos. En primer lugar está el hijo menor, el que abandonó la casa. Todos sabéis que lo que él hizo fue pedirle al padre que le diera la herencia. Estaba leyendo los comentaristas que conocen la cultura del Oriente Medio y que han comentado los trasfondos culturales de este pasaje, y dicen que en aquella época pedirle al padre la hacienda, pedirle que en vida le diera la parte que le correspondía, era prácticamente como pedirle al padre que desearía que estuviera muerto para poder gozar ya de sus bienes. Era una ofensa tremenda para el padre el pedirle la herencia. De una manera muy sutil lo que le estabas diciendo: ojalá ya estuvieras muerto para que yo ya pudiera gozar de todos los bienes que un día me corresponderán. Sin embargo, el hijo se arma de valor y, a pesar de que eso pueda ofender emocionalmente a su padre, decide pedirle que le dé la parte de la herencia. Ya vemos que el hijo ya empezó mal, por decirlo de alguna manera. Pero todos conocéis que después se gastó su herencia viviendo perdidamente. Todos los que hemos visto ilustraciones o historias de la parábola del hijo pródigo, lo vemos rodeado de amigos, rodeados de mujeres, viviendo la fiesta. Es igual. La palabra perdidamente nos hace pensar que no invirtió sabiamente su hacienda, que no utilizó su hacienda para producir y generar más riqueza, sino simplemente que la dilapidó. Así que utilizó la herencia familiar para dilapidarla y para vivir de una manera que podríamos decir que ni honró a su familia ni tampoco debió de honrar a Dios. Además, él trajo deshonra a su propia familia. Estamos en unos contextos, recuerden que en Oriente Medio, aún a día de hoy, en Oriente Medio, en muchos países, todavía hay mujeres que son asesinadas simplemente para limpiar el honor de la familia. Ustedes seguramente o habéis oído en la radio o en la televisión o en las noticias como la propia familia mata a una muchacha, normalmente siempre son mujeres, para limpiar el honor de la familia. A veces, aunque la muchacha no haya tenido ninguna responsabilidad, ha sido violada, ha sido abusada por otros hombres, pero eso ha traído una deshonra a la familia y la única manera de limpiar esa deshonra es con sangre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sociedades muy cerradas donde la dignidad y el honor era algo tremendamente importante. Este muchacho no solamente ofendió a su familia en el sentido de pedir la herencia, no solamente malgastó la herencia de la familia, sino que además trajo deshonra a la familia con su manera de actuar en un contexto donde todo se sabe y donde todo se conoce. Aparte del hijo menor, sabemos que cayó en un estado de decadencia que le llevó a tener que cuidar cerdos, lo cual para un judío es una de las cosas más viles y más rastreras en las que uno puede caer. Pero la desesperación le llevó hasta este extremo. Así que esto es lo que hizo el hijo menor. Pero qué interesante que lo que hizo no se corresponde con lo que recibió. ¿Qué es lo que él merecía? ¿Qué es lo que él merecía y qué es lo que era de justicia según lo que él hizo?
En Deuteronomio capítulo 21, versículos del 18 al 20, que no hace falta que busquéis, es unos versículos muy interesantes, porque la ley de Moisés dice, si alguien tiene a un hijo contumaz y rebelde, lo llevará a los ancianos de la ciudad, dirá, tengo un hijo que es contumaz y que es rebelde, y los ancianos lo apedrearán hasta que muera. O sea, cuando uno tiene un hijo rebelde, se acabaron los problemas que da la adolescencia. Tú llevas a tu hijo, lo llevas al ayuntamiento, dices que tienes un hijo contumaz y rebelde y que los concejales lo apedreen hasta que muera. Esto es lo que la ley marcaba. Si alguien tenía un hijo rebelde, que deshonraba a los padres, que desobedecía a los padres, que deshonraba a la familia, la propia ley indicaba que debía de morir. Esta era la prescripción de la ley. Pero fijaos que esto es lo que él merecía. Fijaos que el mismo muchacho, cuando está pensando en regresar a la casa del padre y está repitiendo el guión que le dirá al papá cuando se encuentre con él, ¿recuerdan? Le dirá, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Él ya era plenamente consciente de que lo que merecía, en el caso de que fuera aceptado, lo que merecía era ser considerado como un trabajador. Pero él era consciente de que ya no merecía para nada la condición de hijo. ¿Me estoy sabiendo explicar? Y después sabemos que lo que él merecía, según las declaraciones de su propio hermano, el hermano mayor, lo que él merecía era el abandono y el rechazo. O sea, que por un lado tenemos lo que él hizo, deshonra a la familia, pide la herencia, con lo cual estaba implicando y diciéndole al padre el mensaje, ojalá estuvieras muerto para gozar de todo lo que tú tienes. Se gasta la herencia de la familia, cae en un estado de decadencia y lo que merece es, según la ley, la muerte, según su propia manera de pensar, lo que merece es ser un empleado, no más que esto, y según el hermano, lo que merece es ser echado y dejado a las consecuencias de su propia suerte. Pero dejadme que os hable un momento del hermano mayor, el hermano que siempre estuvo en la casa, en contraste con el hermano que abandonó la casa. El hermano mayor es muy interesante, porque el hermano mayor está indignado delante de una situación de injusticia. Y es verdad, aquí hay una situación de injusticia. Este muchacho es tratado injustamente. Este muchacho sabemos que lo que merecía era la muerte, que lo que merecía, en el mejor de los casos, ser aceptado como un jornalero o como un esclavo. Y sin embargo, lo que hacen es vestirlo de fiesta, darle un anillo, ponerle calzado en los pies y organizar una gran fiesta. El hermano mayor pide justicia y no la ve por ningún lado. Él solamente pide justicia. Él pide que su hermano reciba el trato que merece, ni más ni menos. Y fijaos que en su petición de justicia, él no está de acuerdo ni con la situación, ni está de acuerdo con las decisiones que toma el padre. ¿Os acordáis? Él no está de acuerdo con la situación. Considera que ahí se está haciendo un caso flagrante de injusticia, que se está actuando de manera injusta. Y fijaos que el hijo mayor hasta censura la actitud del padre. Censura la actitud del padre. No solamente censura la actitud del padre, sino se niega a reconocer a su hermano como hermano. ¿Os acordáis lo que dice? Ese hijo tuyo, ese hijo tuyo. Él se niega a reconocerlo como parte de su familia. Para él es injusto que alguien que ha actuado de esta manera tenga que ser aceptado nuevamente como miembro de la familia. Y además es tanto su sentido de la justicia que se niega a participar en la fiesta y se niega a participar en una situación que con su presencia, si él hubiera participado de la fiesta, estaría sancionando o estaría dando su visto bueno o su aquiescencia a una situación que es total, completa y absolutamente injusta. ¿Hasta aquí me he sabido explicar con suficiente claridad? O sea, que el hermano considera esto es injusto. Lo que el hijo ha hecho es un acto de injusticia. Y el hermano, que es justo hasta la médula, considera que él no va a participar en este tipo de situaciones, que él no va a sancionar este tipo de conductas, que aquello es una injusticia y que su padre está actuando de una manera injusta.
Por último tenemos el padre, que en definitiva es el ofendido, ¿verdad? Al fin y al cabo el hermano no fue ofendido, más allá del honor familiar, pero el padre es el ofendido. Y aquí vemos cómo actúa el padre. Nos dice que, bueno, en primer lugar, el padre no actúa de una manera justa. ¿Es así? Es decir, el padre es injusto en su manera de tratar a la situación. Es injusto y así lo percibe el hijo. Y el hijo lo entiende muy bien. Y así lo entendía el hermano menor, el pródigo, porque él consideraba que lo de justicia sería no ser aceptado como hijo. Ser aceptado en el mejor de los casos, si es que había alguna posibilidad, como un jornalero. Fijaos que él no actúa con justicia, punto número 1. En segundo lugar, él pierde completamente su dignidad delante de la comunidad. Pierde su dignidad delante de la comunidad. ¿Qué quiero decir con pierde su dignidad delante de la comunidad? Nuevamente, los estudiosos de la cultura de Oriente Medio nos dicen que para una persona venerable y respetable, correr en aquella época era un signo de indignidad. Cuando las personas corrían en aquella época que llevaban túnicas, no es como ahora, sino que se tenían que subir la túnica, dejar los muslos al aire y comenzar a correr. Culturalmente, para una persona noble, para una persona, digamos, de una cierta dignidad, aquello era totalmente indigno. Es como si nosotros hiciéramos hoy en día una cultura, hiciéramos una conducta que culturalmente, en nuestro contexto, es una cultura de indignidad. El padre nos dice, el texto bíblico, se echó a correr cuando vio al hijo. Actuó el padre de una manera indigna. Y para mí echó a correr por 2 razones. Yo os explico las razones por las que creo que echó a correr. La primera es para que no se encontrara antes con el hermano mayor. Tal vez nunca lo habíamos pensado así, pero probablemente, imaginaos, debió de pensar, más vale que lo encuentre yo primero, porque si lo encuentra el otro, lo tratará con justicia. Y aquí lo que hace falta es injusticia. En segundo lugar, porque, según cuentan nuevamente los estudiosos de la cultura de Oriente Medio, dado que el hijo era un hijo contumaz y rebelde, nos dicen los estudiosos de la cultura que cualquier persona de la aldea que lo hubiera visto hubiera podido llamar al resto de la aldea o al resto de la comunidad y lo podrían haber apedreado hasta la muerte, porque eso es lo que la ley exigía. La única manera de evitar que esto se diera era que el padre lo pudiera perdonar. Y de aquí el hecho de que el padre corra y lo abrace al cuello. Fijaos que el padre pierde su dignidad delante de la comunidad, primero corriendo para impedir que tal vez alguien lo pueda matar o que el hermano mayor pueda llegar, y pierde su dignidad al perdonar. Los estudiosos de la cultura nuevamente dicen que el padre de la parábola no actúa como un padre judío, actúa como una madre judía. Un padre judío habría actuado castigándolo, o bien haciendo que la ley se cumpliera sin ningún tipo de remordimiento, o bien aceptándolo como un trabajador y que pagara las consecuencias de lo que había hecho. Pero fijaos que lo que el padre hace es perder su dignidad, actuar de una manera injusta, abrazarlo, restaurarlo, volverlo nuevamente a la condición de hijo. De tal manera que, en definitiva, lo que el padre hace es mostrar gracia. Porque la gracia es tremendamente injusta. La gracia es escandalosamente injusta. Porque la gracia es darle a la gente lo que no se merece. La gracia es tratar a la gente como no se merece. Y eso es un acto de profunda, tremenda y escandalosa injusticia. Por eso os compartía que Dios trata a la gente de manera injusta. Hay muchas personas que dicen Dios es injusto y tienen toda la razón del mundo. Es injusto por las razones equivocadas a las que ellos lo dicen, pero Dios es tremendamente injusto. Porque si Dios nos tratara como merecemos, ninguno de los que estamos aquí deberíamos de estar aquí. Por eso os he leído al principio el pasaje de la Escritura donde dice, por la misericordia del Señor no hemos sido
consumidos. Así que cuando nos acercamos a la parábola, vemos que Dios es un Dios injusto, que nos trata con gracia en vez de tratarnos con la ley. Y este es el último punto que quisiera compartir con vosotros, el fracaso de la ley. El fracaso de la ley. Cuando vais al Evangelio de Juan, al capítulo 1, versículo 17, que os lo leeré, dice así: la ley fue dada por Moisés, pero la gracia nos vino por medio de Jesucristo. En el mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice que vimos la gloria de Jesús, gloria como la del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. La ley, hasta donde yo sé, nunca ha podido restaurar a nadie. La ley, darle a la gente lo que la gente merece, nunca ha restaurado a nadie. No conozco ningún pecador que haya sido salvo por la ley. No conozco a ninguna persona que haya sido restaurada por la ley. Consecuentemente, ante el fracaso de la ley, algo es necesario, algo superior, algo de más categoría. Y aquí es cuando aparece la gracia. La gracia es tratar a la gente con amor, con aceptación, con respeto y con dignidad, sin ningún tipo de relación con sus méritos o con su carencia de méritos. Esta es la gracia. La gracia es amar a alguien no debido a lo que es, sino amarlo a pesar de lo que es. Y por eso Dios es tremendamente injusto, porque nos trata con gracia y no nos trata con la ley. Nos trata con amor, aceptación y dignidad, no debido a lo que somos, sino a pesar de lo que nosotros somos. Si hubiera sido por la ley, lo que merecemos es, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Ya lo dice la Escritura claramente. Pero contrariamente, nosotros hemos sido tratados con gracia. Y la historia de la parábola del hijo pródigo hubiera sido diferente si hubiera salido el hermano mayor al encuentro. La historia de la mujer adúltera hubiera sido diferente si Jesús no hubiera intervenido. Zaqueo todavía estaría en el árbol si Jesús no lo hubiera invitado a entrar en su casa. Y tantas y tantas y tantas y tantas historias que hubieran sido diferentes si no hubiera sido por la gracia. ¿Me sé explicar lo que quiero decir? Bien, ¿cuál es la aplicación que tiene para nosotros todo esto? Pues somos un pueblo, yo creo que la aplicación es que somos un pueblo llamado a mostrar gracia. Cuando uno sale a la calle, hay tantas cosas que deshonran a Dios y que desagradan a Dios. Yo sé que todos nosotros somos conscientes de que hay estilos de vida que son hoy en día populares, que son hoy en día famosos, que son hoy en día promovidos, que desagradan y que deshonran a Dios. Vivimos en una sociedad donde el pecado parece que impera y se extiende por todos los lugares. Sin embargo, a este mundo nosotros estamos llamados a ofrecerle gracia. En vez de ofrecerle juicio y condena, estamos llamados a ofrecerles gracia. No porque estemos de acuerdo con sus estilos de vida, sino a pesar de sus estilos de vida. Yo creo que el pueblo de Dios no está llamado ni al escándalo, ni a escandalizarse, ni a rechazar, ni a juzgar, ni a condenar. Y lo creo porque no lo veo en Jesús. Ninguno de nosotros duda que Jesús no estaba de acuerdo con los estilos de vida de la gente con la que se relacionaba. Pero a pesar de todo, mostró gracia, mostró amor y mostró aceptación. Y si algunos de estos casos perdidos cambiaron, no fue gracias a la condena y a la justicia de los fariseos, sino al tratamiento injusto que Jesús hizo con ellos, un tratamiento de gracia. Nosotros somos un pueblo, pues, llamado a ofrecer gracia a un mundo necesitado. Y esto por dos razones. En primer lugar, porque Dios es un Dios de gracia, ¿verdad? Y si Dios es un Dios de gracia, que trata a la gente injustamente, tiene sentido, ¿verdad? Cuando digo trata a la gente injustamente, que luego no quiero historias raras de que predico herejías.
Primero porque Dios trata a la gente injustamente, no las trata como merecen, sino las trata con amor y aceptación incondicional a pesar de que no la merecen. Por esta primera razón estamos llamados a dar gracia al mundo. Pero hay una segunda razón por la que hemos de dar gracia al mundo, y es porque todos los que estamos aquí, entiendo, espero o deseo, hemos recibido la gracia en nuestras propias vidas. ¿Verdad? Hemos recibido la gracia en nuestras propias vidas. No hemos sido tratados por Dios como merecemos. Hemos sido tratados por Dios con amor y aceptación, a pesar de que no lo merecemos. El propio Jesús, en el Evangelio de Mateo, dijo, de gracia recibisteis, de gracia da. Pero ¿sabéis qué? Yo creo que cuando uno se acostumbra a la gracia, la da por sentado. Y entonces aparece lo que yo llamo el síndrome del hermano mayor. Y el síndrome del hermano mayor es desear para otros la justicia que no recibimos para nosotros. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Me sé explicar con suficiente claridad? Yo recibí la gracia, llega un momento en que me he acostumbrado tanto a la gracia que me empiezo a volver como el hermano mayor y considero que esta misma gracia que a mí se me está dando y se me dará, los demás no la merecen. A los demás hay que tratarlos con justicia. A los demás hay que darles lo que merecen. Mientras que a nosotros Dios nos ha dado gracia. Así que esta es nuestra aplicación, ser un pueblo de gracia. Ayer, cuando regresaba en el avión desde América, estaba leyendo un artículo sobre cómo es percibida la Iglesia en el mundo actual. Y la Iglesia es percibida en el mundo actual como hipócrita, condenatoria y discriminatoria. Como hipócrita, condenatoria, es decir, condenamos a la gente y discriminamos a la gente por sus conductas y por sus estilos de vida. Y en buena parte es verdad, porque hemos olvidado la gracia. A mí me gustaría que pudiéramos tener un momento de silencio